Bueno, es el programa número 3 de la brigada. Nunca creímos que íbamos a llegar tan lejos. Pero sí, hoy parece que va a ser un programa del recuerdo. Vamos a hablar de muchos recuerdos variados, porque tenemos como una especie de Alzheimer selectivo. Vamos a saltar por cosas de nuestro pasado. Y antes de meternos con los temas que nos competen por completo, Pablo, ¿estás ahí? Aquí estoy, sí, hola, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días. Porque supongo que te habrás enterado, pero tengo la mala noticia de que este muchacho, ¿cómo se llamaba este muchacho? Pocho la Pantera. Parece que espichó Pocho la Pantera. Tendremos que hacer un minuto de silencio quizás hoy antes de meternos en el programa. ¿El minuto de silencio en la radio no es tabú? ¿No está prohibido? Tenés razón. Esto es un podcast, pero sí, es tan parecido a la radio que un minuto de silencio en la radio. ¿Que dejan música de fondo cuando hacen el minuto de silencio? No, creo que les hacen una multa. ¿Ah, sí? Sí, me parece que les hacen una multa. Por eso nunca dejan de decir pelotudeces. O sea, ese es el kit de la cuestión en la radio. Nunca me lo había preguntado, la verdad, es una buena pregunta. El minuto de silencio en la radio es como un suicidio. La gente pasa de largo en el dial. Prácticamente, sí, prácticamente. Pero qué triste que nos puso esto de Pocho, ¿eh? Bueno, ¿qué edad tenía este hombre? En años... Lo que pasa es que Pocho era como más o menos como los perros. Él cumplía un año, pero pasaban 7 para su cuerpo. Por el estilo de vida que llevaba. En años humanos tenía más de 60. Y en años su cuerpo tendría 125 años de una persona normal, más o menos. El hígado de una persona de 243 años aproximadamente. Y bueno, pero no sé de qué edad te referís vos. Yo acabo de notar de que se me filtró una foto entre medio de las fotos del recuerdo de Pocho, de que yo creo que o es Pocho muy joven o es George Clooney. Pero creo que se me coló una foto entre todas las fotos de Pocho. Esa es la confusión que tenemos muchos, y también en Hollywood dicen que tienen esa confusión ellos, que a veces hasta tienen problemas legales. Sí, para usar la imagen de George Clooney. O sea, le tenían que preguntar a Pocho. Sí, a veces complicaba, porque viste que Estados Unidos está muy al tanto de lo que pasa en Argentina, y ellos sabían que acá había una persona muy parecida a George Clooney, y andaban con mucho cuidado de cuando compartían imágenes de George Clooney de no confundirse y compartir una de Pocho la Pantera de Argentina. Le generaba muchos conflictos, hasta en un momento, sí. Me imagino más de uno de un casting en una película, sacando así, mirando la carpeta de George Clooney diciendo, esta foto no es tuya. Así la sacan de la carpeta diciendo, este lo conozco, este Pocho la Pantera, es un argentino. Sí, ellos saben acá de Argentina, y les concierne también nuestras quejas. No se lo toman a la ligera, ¿Todo esto gracias a Cristina o a...? Esto desde siempre, desde los siempre. Militares. Sí, desde cuáles militares, porque militares hubo desde 1930. Pero bueno, sí, desde siempre. Ellos siempre estuvieron muy atentos a lo que pasaba acá en Argentina, porque saben que Argentina no es moco de pavo. Yo creo que deben tener recuerdos muy, muy feos de la guerra de Malvinas. No deben querer meterse en un problema. Ya se metieron en Vietnam, ya se metieron en Irak, ya se metieron en Siria. No deben quererse meter en su cuarta pesadilla, que sería meterse en una guerra eterna de búnkeres y guerrilla con Argentina. Obvio. Porque aparte ellos saben que aunque ellos son 300 millones de habitantes y nosotros somos 45 millones de habitantes, y saben que somos 45 que se la bancan, digamos. Pero no eran 25 millones los argentinos. Yo lo tengo muy claro, eran 25 millones de argentinos. Sí, me acuerdo. Miraremos el mundo. Sí.
Sí, sí, me acuerdo, qué lindo tema ese, a uno lo levantaba con un ánimo, la verdad que uno salía contento a la calle, era una época muy linda, muy linda. Pero no te preocupes, yo creo que van a volver esas épocas, si va todo encaminado, ¿no? Está volviendo, gracias a Dios, está volviendo todo eso. Así que bueno, por suerte está volviendo el tema del bigote y todas esas cosas que lamentablemente se acaban. Que ahora que nombras el bigote, acabo de caer en algo. Macri no usa bigote. Ahora. No, señor, ahora pero lo no. usaba. Sí, señor. Qué loco. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Porque él llega con el bigote y se presenta y dice, este es uno de bigote, listo. Una vez que entre los que tienen bigote se ven, es como los perros. Ya está, después hubo una olfateada y ellos ya saben quiénes son. O sea, Macri se mira y ya está, porque ya lo vieron con bigote y ya saben, ya se lo puede afeitar, digamos. ¿Pero qué se huelen los bigotes entre ellos? No, claro, más o menos. Porque parece un beso si se huelen los bigotes. Sí, casi. Pero es un beso entre hombres, o sea, entre hombres, no, maricones. Son hombres, hombres. Gente de bigote. No, un beso entre hombres es un beso entre rusos. No. Es un beso bien, digamos, no sin mariconeada. Bueno, mantengamos entonces solamente 3 segundos de silencio por Pocho la Pantera. ¿Por quién? Por Pocho la Pantera, digo. Sí, cierto, sí. Mantengamos 3 segundos de silencio, a ver. Bueno. Yo conté hasta 3 como 5 veces. Pues bueno, vamos al tema que nos compete de verdad. Porque estuviste dándole vueltas a la cabeza, ¿no? Esta semana no estuviste durmiendo tanto y te pusiste a pensar sobre algo. Sí, hace 4 días que no duermo y hoy, pensaba y me puse a pensar en algo que había tantos diferentes Tom y Jerry's, este gran dibujo animado que acá en Argentina, bueno, yo lo miraba cuando era chico, que me puse a pensar por qué había tantos diferentes Tom y Jerry. Había un Tom y Jerry que Tom era gordito, otro que era más flaquito, uno que aparecía nada más las piernas, cuando estaba la negra, los colores eran diferentes. Había unos que me gustaban mucho, otros que realmente los odiaba cuando daban esos Tom y Jerry. Estuve investigando un poco, aparentemente hubo 5 o 6 productoras diferentes que hicieron 5 o 6, por lo menos Tom y Jerry diferentes. De hecho, en un momento se llegó a hacer en Checoslovaquia. Sí. Esto es verdad, ¿eh? Sí, esto es verdad, esto esto es verdad. Si lo buscas en Wikipedia, hasta así. Lo llegaron a hacer unos años en Checoslovaquia y yo supongo que esos que hacían en Checoslovaquia eran los que yo aborrecía. Eran unos Tom y Jerry que los sonidos se escuchaban como trompetas de fondo, no sé si te acordás. Los golpes o las corridas sonaban como a trompetazos. Porque es posible que pueda ser, no sé, estoy tirando ahí como una suposición, pero de que estemos hablando de la época más psicodélica de Tom y Jerry. Cuando había colores muy vivos, las historias no iban tanto de golpes y de persecución, eran como la Pantera Rosa. En algún momento se terminaban trepando una nave espacial y la nave espacial lo dejaba en otro planeta. ¿Te acordás? Y los dibujos. Sí, los dibujos eran medio bruscos. De hecho, había un personaje que era un tipo que se enojaba mucho, ese tipo, me acuerdo. Y hacían como trompetas de con los golpes. Y ese lo odiaba, ese también ya. No el otro, el que sí me gustaba, que la música se escuchaba bien, que había capítulos donde aparecían unas gatas y Tom se las quería levantar. Esos eran divertidos. Sí. Sí. Es que el principio de Tom y Jerry era como, no sé, yo te llegaría a describirlo como que era el sumum, lo mejor que he visto en mi vida, de comedia física. Esos golpes, esas persecuciones, esos gritos que pegaban, todo ese ritmo que mantenían, era espectacular.
Ahora nos meteremos un poco más tarde en el tema de la violencia, de si está bien o no de que los dibujos animados tengan este grado de violencia. Pero sí, eran como la perfección del humor físico. Pero creo que en algún momento alguien se debe haber dado cuenta de que los tiempos cambiaron y que Tom y Jerry se estuvieran disparando a veces con armas. No sé. ¿Quién habrá inventado que los dibujos animados son para chicos? ¿Por qué se estableció? Te puedes, tratemos de colocarnos en el principio del cine, el principio de la cinematografía. Que creo que de hecho el principio del cine fue antes las personas de carne y hueso, antes que los dibujos animados, creo, no sé. Si te digo, no sé. Pero, ¿por qué se estableció en un momento que un trabajo es como... para mí, los primeros dibujos animados, decir que eran para chicos, es como decir que un cuadro es para chicos, que una pintura es para chicos. Para mí eran obras, o sea, de arte que tienen un trabajo, tienen una historia, tienen una introducción, un nudo, un desenlace, pasa algo. Habría que informarse realmente cuándo fue el primer dibujo animado en el que al menos era un corto animado, no que alguien animó a Mickey Mouse caminando 3 pasos y todo el tiempo se repetía el loop. ¿Cuál fue el primer corto animado? Porque yo creo recordar de que cuando los hermanos Lumière inventaron el... ¿cómo se le llamaba lo que inventaron los hermanos Lumière? Sí, el cinematógrafo. El cinematógrafo. Sí. Ellos mostraban o sea, lo exponían esto como un mero entretenimiento, como si fuera, yo qué sé, mirar llover. Era como una curiosidad, pero en ningún momento nadie lo llamó arte. Vaya a saber quién fue el primero que hizo un dibujo cuando todavía no se consideraba ni un entretenimiento el cine. Era solamente un juego, una especie de modernidad. Sí, como vos decís, como las películas que yo veo que son en 3 dimensiones y que la película en sí es muy mala, muy floja, pero que la gente la va a ver porque es en 3 dimensiones. Entonces, todo el tiempo se buscan excusas ridículas en la película para que cosas se acerquen a la pantalla, las cuales uno se da cuenta que dice esto lo hicieron nada más para que algo se acerque a la pantalla y que la gente diga, 3 dimensiones, y en sí la película es una cagada. Es un entretenimiento por el mero hecho del... Te entiendo, sí. De la aventura. Pero el tema James Cameron lo viene diciendo desde hace años, desde que hizo Avatar, está diciendo que para él el cine se ha convertido en una especie de parque de atracciones. También lo comparte un poco este hombre George Lucas, de que entienden de que la gente va a meterse en la película, a vivir la inmersión de estar en el 3D y con el sonido, de que sea como una aventura como en Disneylandia. Sí. Habría que diferenciar realmente las cosas. Creo que tendrían que diferenciarse las películas que son así de las películas que uno va a ver por el guión. Habría que marcar bien esa diferencia como si fuesen 2 cosas totalmente diferentes. 2 sentidos totalmente diferentes. Como se diferencia un cuadro de una escultura. Para mí habría que diferenciar esas cosas como 2 cosas totalmente diferentes y que digan, bueno, estas son las películas pochocleras, como se suele decir, y esta es una película con un guión que es algo como para apreciar, es otra cosa, es diferente, digamos. Bueno, te deja algo, digamos, son películas que te dejan algo que no es arte y está el cine como entretenimiento, pero los años siguen pasando y se van confundiendo las líneas de donde se dividen estas cosas, porque por ejemplo se había creado la definición de la popcorn movie, así la película de pochoclos, así como para sentarse y comer pochoclos. Acá se le dice pochoclera. Pochoclera, ok, pero hasta las pochocleras eran buenas. O sea, una película pochoclera es Tiburón, una película pochoclera es ET. Sí. Pero había gente que sabía cómo hacer una película pochoclera, de que te salieras del cine
y habías dicho gracias por haberme hecho vivir esta aventura, no que hoy en día las películas pochocleras son Transformers. Uy, Dios, diste en el clavo. Mira, yo solamente pensé en Transformers y me están agarrando náuseas, me estoy mareando. Sí, a mí también. Quiero que haya una lucha, que se traten de matar entre sí con una cuchara cada uno en la película Transformers contra la película Jurassic Park 4, y quiero que se destripen en una muerte horrible las dos. Pero hablando de paz y amor, lo que te quería decir era, en el tema de los dibujos animados, que viste, te decía que se estableció como que era infantil, sí. Cuando para mí, desde mi punto de vista, no hay mucha diferencia en que Tom se caiga desde muy alto y se achate en el piso con el golpe, queda achatadito en el piso con el golpe, con que James Bond le diga a una mina en 2 minutos algo y se la lleve a la cama. Para mí hay una... De hecho, hasta me parece mucho más infantil que lo haga James Bond, porque James Bond te marca que el tipo que una persona se piense que eso es posible y que se dé cuenta perfectamente del otro lado que lo de Tom achatado es imposible. Me parece más infantil creerse la mentira de que un tipo se puede levantar a una mina con 2 palabras. ¿Entendés lo que te digo? Sí. De hecho, me parece más tonto la película de carne y hueso que un dibujo animado. Porque el dibujo animado es un dibujo animado con todas las palabras. No sé a quién se le ocurrió decir que es algo infantil un dibujo animado. Es como que vamos al revés. Vamos, de saber que es un dibujo animado, de un chico chiquito, y dice, no, que no mire los dibujos animados, porque después si no se va a pensar que puede... No, vos te das cuenta que es un dibujo animado. El problema no es los chicos chiquitos, el problema es los grandes, mirando películas donde el tipo salta 5 autos y después los tenés a los grandes con motos, haciendo las terradeces que hacen por la calle, manejando a la velocidad que manejan y pasan las cosas que manejan y la cagada se la mandan a los grandes, bueno, no a los chicos. La película de James Bond debe tener ciertas restricciones de edad, ¿no? Pero la película de James Bond, que tiene ciertas restricciones de edad, eso incrementa más todavía, porque te dicen, mira que esto es algo para grandes, y yo digo, ¿para grandes? Pero es una... ¿Cómo para grandes? Es una ridiculez. Diciendo, no, a ver si un chico después se lo cree. Pero los grandes se lo creen, que es lo peor. Se lo creen los grandes. Aparte, con todo lo que están hablando, yo veo James Bond, ahora paró un poco, porque viste, según la moda de lo que está pasando, paró. Pero no hasta hace mucho James Bond le metía 5 tortazos a una mina y era un caballero. Era un señor inglés. Había que hacerlo, era parte de la misión. Y te cacheteaba 5 minas por película. Por lo menos. No hay que irse muy lejos, esta James Bond con... Ahora, si tengo que arriesgar, Craig. Yo creo que era Casino Royale. Sí, con Craig. En esa creo que viola a una mujer, ¿o no? O sea, hay una chica que está deprimida, pegándose una ducha y sin intenciones de estar con él. Y algo así como que él entra al baño, se le mete en la ducha y la empieza a manosear y se la... Ah, bueno, sí, que está... Dale, tranquilo. Entró Pancho por su casa y ella estaba pensando, no, es que acaba de morir mi madre. Sí, seguime contando. Sí. No, y por eso te digo, me parece a veces hasta más ficción las películas que un dibujo animado. Yo le tengo mucho respeto a los dibujos animados, Me parece una obra de arte y me parece que no son tal vez apreciados como se tienen que apreciar. Yo creo que estás metiendo también a todos en una misma bolsa. Pero ¿qué se puede llegar a decir de la violencia de, por ejemplo, Tom y Jerry? Esto, hoy en día, que ya, hoy en día, no solamente ha pasado mucho tiempo desde que se produjo Tom y Jerry, y no solamente ha pasado mucho tiempo desde que yo era un niño, pero hoy en día, ya soy grande, el tiempo ha pasado en el mundo y me doy cuenta de algunas de estas cosas. No sé si yo le mostraría dibujos animados violentos a mi hijo, pero... Mirá, yo te digo una cosa, yo que tengo a mi hijo y veo los dibujos que dan hoy en día, no sé
con qué me quedo, si con la violencia Guatemala, Guatepeor. Pero... o la psicodelia. Ahora no hay por ahí tanta violencia, pero son totalmente psicodélicos. Me gustaría que, si se puede, nuestro señor director ponga un fragmento en algún momento, y si no, la gente que lo busca en sus propias casas, de un dibujo que se llama Tío Grampa, y es un viaje con ácido, éxtasis y no sé qué otras drogas que no manejo el léxico, ni conozco, ni sé el efecto que te hacen, pero hago como los periodistas y digo, se tomó una línea de marihuana. Pero... No lo conozco ese dibujo, pero también es otro tema para seguirnos expandiendo. Sí, hoy en día existen los dibujos para adultos y existen los dibujos para niños. Hay como un problema en la distribución de estos dibujos. Hay varios dibujos que se muestran en Estados Unidos en canales de cable después de cierto horario de la noche, y todos lo tienen entendido de que son dibujos para adultos, pero cuando lo venden para los otros países del mundo, cuela como quieran. Lo ponen a la tarde, lo ponen en el Cartoon Network. Por ejemplo, el ejemplo más simple es Padre de Familia, ¿sí? Family Guy o... ¿cuál era el otro? Bueno, pero por ahí, porque dicen algunas palabras o dicen algunas cosas. Pero vos tenés que mirar Tío Grampa. Tenés que mirar por lo menos 5 minutos de este dibujo que yo te digo, Tío Grampa, si es posible, porque es una locura. Y los otros que te recomendé la otra vez, esos son buenísimos también. ¿Pero qué? ¿Tío Grampa está a la altura de Adventure Time? No, es otra onda. Pero es una psicodelia que no para. Tío Grampa es una psicodelia que no para. Y Adventure Time es hermoso. Ajá. O sea, tiene un montón de cosas, como Gumball también, y cuál otro, hay un show más. Son dibujos que son para grandes, yo los miro y me gustan a mí. Es la verdad, son para grandes, no son para chicos. Pero no hay una diferencia marcada, ¿no? ¿Los dan en el Cartoon Network, por ejemplo, o en cualquier canal de niños? A pesar de que son psicodélicos y una locura. Los dan en Cartoon Network. Los dan en Cartoon Network y yo digo que son para grandes. Yo creo que están un poquito subidos de tono los dibujos como de Family Guy o American Dad, y eso lo dan a cualquier horario en cualquier canal, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El de que es padre de familia americano, ¿cómo se llama? Sí, American Dad. American Dad los dan a las 3 de la tarde. Acá. Y sí, están como subiditos. No es lo mismo que Adventure Time. Adventure Time, o lo que decías de tío, no. Son psicodélicos y es posible que un niño no los entienda. Cosa, que igualmente habría que ver los mensajes subliminales que están metidos dentro de esta historia con tanta psicodelia, ¿eh? No, bueno, Hora de Aventura, como lo llaman acá, sí. Es otra cosa. Es lo que va a ser, como que está adelantado en el tiempo. Para mí, ¿no? Es algo para dentro de 15 años, pero que salió ahora. ¿Porque vos crees que en 15 años la gente va a ser más inteligente o va a ser más apta? No, para mí, dentro de 15 años van a ser la mayoría de las cosas como Hora de Aventura. O sea, ahora Hora de Aventura es algo especial y algunas cosas se le van copiando en cierto sentido. Gumball y un show más. No, un show más está rescatando cosas de. Un show más está rescatando cosas de los 80, 90, de cuando nosotros éramos chicos, y las está poniendo ahora. Hora de Aventura empezó a hacer algo que todavía no se hizo y que tal vez cuando se empiece a hacer todas las cosas en el futuro uno diga, esto es Hora de Aventura. Como ahora muchas cosas uno dice, esto es Los Simpsons. Pero no que el mismo argumento, sino el tipo de humor, el tipo de mensaje, el tipo de cultura al que se dirige. Para mí va a pasar eso con Hora de Aventura.
Tendrías que Yo ver... no lo comprendo Hora de Aventura igualmente, ¿eh? Y lo he intentado mirar un par de veces y no, Sí. no lo entiendo. No lo Y no entendés. pienses Bueno, que soy un estúpido que digo no lo entiendo. no como... pienso que sos un estúpido, ¿eh? No pienso que sos No, un digo estúpido. que no lo entiendo como una película complicada. No, que no le encuentro la vuelta como para que o me divierta o para que me haga reír o para que me atrape. No, es que es otra cosa. Es... ¿Cómo te puedo explicar? Es... Hora de Aventura es que no tiene una lógica. Lo divertido para mí de Hora de Aventura es tratar de... Por ahí es algo que me gusta hacer a mí, ¿no? Es como que me den un rompecabezas que yo no sé ni lo que tengo que armar y lo empiezo a armar. ¿Sabes? Pará, ¿viste ese juego que hay muchos puntitos numerados y uno empieza a seguir la línea del 1 al 2, al 3, al 4, al 5? Y cuando termina de recorrer todo eso haciendo líneas entre los números, cuando mira se formó un dibujo, se formó una mariposa o lo que sea. Y para mí, Hora de Aventura es mirarlo y tratar de seguir y tratar de ver qué es lo que se está formando. Y al final por ahí se formó algo, o por ahí no. Pero, o decir, uy, mira, me despierta ciertas sensaciones, o tratar de seguirle el hilo, o que de golpe... Tratar de seguirle el hilo, muy bien. Tratar de seguirle el hilo, es verdad, tratar de seguirle el hilo y que de golpe me traigan algo de un capítulo de hace 3 temporadas, o que me establezcan ciertas reglas, sin decirme nada. Me dicen, acá viven los hombres cabeza de hormiga, y viven acá desde hace, o sea, sin decírmelo, me tengo que dar cuenta yo que esos hombres cabeza de hormiga viven ahí hace 400 años, que es una comunidad que vive ahí, y que tienen una base, no sé, es como que no lo puedo llegar a explicar, porque creo que todavía ni siquiera me da la cabeza para poder llegarlo a explicar. Eso es lo gracioso. Pero para mí en algún momento van a empezar a hacer así las cosas. Como que se llegan, te arman una mesa, todos desconocidos, te sentás, te pones a charlar y se van. Como te acuerdas que yo te decía, como cuando uno es chico, que te encontrás haciendo cosas durante el día que vos no sabías que ibas a hacer, te llevaron a una plaza a jugar que vos nunca sabías que ese día ibas a jugar en una plaza, jugaste un rato con 2 pibes que conociste ahí y de golpe te dicen, bueno, vamos, y te vas, y saludás a estos 2 chicos, tal vez no te los cruces nunca más, ni te acordás los nombres ni las caras, pero vos esas 2 horas que jugaste con estos 2 pibes eran los mejores amigos del mundo, y se conocían de toda la vida, y había una confianza como la que ahora uno no hace con adultos después de conocerlo 5 o 10 años. Ahora podés conocer a otro adulto durante 5 o 10 años y no generás tanta confianza con esa persona como la generabas en 2 horas o 3 conociéndote con otro chico en una plaza a los 8 años. Pero entonces, Adventure Time me decís que está hecha para mayores, pero que el contenido encaja perfecto para la psiquis de un niño. No sé si encaja para la psiquis de un niño, lo que sí tal vez encaja para mi psiquis, que es la psiquis de un adulto, al cual tiene demasiados tal vez recuerdos de cuando era niño. Uy, qué lástima, hasta... qué lástima, me lo redondeaste me feo ahí. Creí que era la primera persona que me iba a reconocer que mira Adventure Time porque tiene el alma de un niño y tiene como esta añoranza de ser niño y todo y se resisten a crecer. Pero no me lo dijiste. No, es que en cierto punto sí, pero no, o sea, no es que yo siento que hago fuerza para no crecer. Siento que físicamente mi biología de mi cuerpo y mi cerebro me tira recuerdos constantemente, y no solo recuerdos de que desde el punto de vista de un adulto, sino que hasta la sensación que tenía cuando era chico. Me acuerdo que la sensación de ciertas cosas cuando era chico que me resultaban injustas, y siento hasta esa sensación de que en ese momento las cosas que me resultaban injustas y de no tener las palabras para describirlas o para defenderme, o la tristeza que me causaban ciertas cosas. Es como que tengo muy patente lo que sentía en ese momento, más inclusive lo que pensaba.
pero lo que sentía en ese momento es difícil, uno lo va perdiendo, uno se va olvidando cómo se sentía cuando era chico. Y hoy en Porque día... vas... Es como que yo te diga, te muestro una manta que te tapo algo. Y después te lo destapo y te muestro lo que hay abajo de esa manta. Y te digo, bueno, ahora acordate cómo te sentías antes de verlo. Pero vos ya lo viste, ¿entendés? Vos ya creciste. Es raro tratar de sentir lo mismo que sentías cuando eras chico antes de conocer las cosas que conoces ahora que sos grande. Porque ahora ya las conoces esas cosas. Pero yo me puedo poner, te juro que puedo hacerla en mi cabeza, como borrar todo lo que aprendí cuando fui grande y volverme a poner en el estado de desconocimiento total. De pensar que del otro lado de una habitación en donde uno estaba no había universo, no había nada. El universo que existía era hasta donde te daba la vista, que podían ser en una habitación 4 paredes. Y estar en ese momento, en esa habitación, rodeado de esas 4 paredes. De hecho, muchas veces lo comparo cuando digo, ¿un animal pensará así o sentirá así? ¿Un perro, un gato? Sentirá, porque uno ahora de adulto, yo me puedo poner, como que uno siente que lo que hay atrás, o sea, vos ahora sentís la distancia que hay hasta tu trabajo, hasta donde vas a recrearte, hasta otro país, hasta donde vas de vacaciones, pero tratar de golpe darte cuenta que eso está solamente en tu cabeza y que en este momento estás en determinada habitación, rodeado de determinadas paredes, y que todo tu universo en ese momento es eso solo que te está rodeando, es como que eso era cuando uno era chico. Bueno, si no fumás había... las cosas que fumás, Pablo, ¿cómo no te va a gustar Adventure Time? Pero... Lo increíble es que no fumo nada. Veo de que has desarrollado una idea larguísima sobre este tema. Pero ahora te vuelvo a poner en tu sitio. Si pudiste hacer todo este análisis hoy en día sobre este dibujo animado, si lo desarrollaste así, ¿qué crees que está pasando por la cabeza? ¿Qué pasaba por la cabeza de un niño cuando miraba Tom y Jerry? Porque yo aquí delante tengo un ejemplo de un capítulo de Tom y Jerry en el que Jerry consigue un par de amiguitos ratones y todos se organizan para romperle las pelotas a Tom. Entonces le hacen creer que se vienen los indios a invadir la casa. Todos los ratones se ponen una plumita en la cabeza y se vienen todos en manada. Palazo contra los indios. Y él se lo cree y se pone un gorrito con la colita esta como de mapache muy típica americana, y los empieza a cagar a tiros con una escopeta porque se vienen los indios. ¿Qué era? ¿Del año 50 este dibujo? ¿Cómo estaban cagando? ¿Cómo que Tom agarra una escopeta y caga a tiros a los indios que se vienen? Ya no había un poco de 2 dedos de frente para decirlo, a los indios no hay que recibirlos a los tiros, y ya no hay más indios porque ya nos los cargamos a todos. ¿Qué se le pasaba por la cabeza a un niño? Hoy tenés la posibilidad de analizar todo lo que estamos hablando, pero estaba bien que Tom y Jerry se cagaran a palazos sin repercusión y mataran a indios. O fueran a la Segunda Guerra Mundial, como también los he visto ir. Es que eso, como uno no lo piensa, queda y lo absorbe. Y así se absorben también cosas no solo de niños, sino que de adultos. Cuando un adulto está mirando una película que transcurre en Estados Unidos y ve que de fondo un extra pasa vestido de policía y ese extra mide 2 metros y es musculoso y pasa derechito, el tipo lo ve pero no se da cuenta que lo está viendo. Pero al otro día, en la reunión que tiene con la familia en un cumpleaños, dice, sin haber viajado nunca a Estados Unidos, le dice a su cuñado, claro, porque en Estados Unidos la policía mide 2 metros y es musculosa, no es como lo gordo de acá. Y el tipo se piensa que sabe cómo es la policía en Estados Unidos, porque lo vio pasar de fondo en una película, porque lo absorbió y ahora se cree que esa es la verdad, sin haber nunca viajado a Estados Unidos. Eso es maravilloso, que es peligroso que pasen los adultos. Y los chicos después dicen a los indios eran peligrosos y se los espantaba a tiro. Pero lo que tiene bueno los pibes es que después esas cosas se le van. A un adulto le quedan como arraigadas y después las defiende. Pero lo que te quería decir, como... ¿Le pasa a un niño? ¿Le pasa por la cabeza? Esto entra por una oreja y sale por la otra.
Eso es lo bueno. Y lo que te quiero decir yo de cómo veía yo a Tom y Jerry cuando era chico, yo veía, que ahora tal vez no lo veo así, a Jerry como un usurpador. Era un tipo que se había metido en una casa y había que echarlo. Y Tom tenía razón en querer echarlo. Y yo le tenía bronca a Jerry. Yo apoyaba a Tom. No sé por qué, así lo veía yo. Bueno, no, tiene todo el sentido del mundo. Es como la definición perfecta de Tom y Jerry. Es el gato de la casa y el ratón está comiéndose la comida y haciendo agujeros por las paredes. Es que para mí la casa era de Tom. O sea, era la casa de Tom. Era el gato de la casa. No, sí, bueno, pero te digo como lo veía yo desde el punto de vista de un chico. Okay. Ahora, desde el punto de vista de un grande, tal vez Tom era el empleado. O sea, estaba trabajando y Jerry le venía a complicar el laburo. Tom tal vez era un policía, por eso era azul, de inmigraciones, y Jerry era un mexicano con ese color de quemado por el sol. Claro, que se quería meter. Bueno, directamente después lo hicieron más directo, hicieron a Speedy González. Sí, Speedy González es mexicano. Y sí, se quiere meter a robar tu queso. Lo hicieron de una, no le dieron muchas vueltas. Pero sí, me acuerdo que me daba bronca. Le tenía bronca a Jerry, le tenía bronca al Correcaminos. Yo siempre le tenía bronca a esos personajes que en realidad tendría que haberme puesto a pensar de que el que tenía el problema ahí era el Coyote o Tom, que estaban obsesionados. Pero yo les tenía bronca y no me daba cuenta de chico que nunca los iban a atrapar, porque el dibujo necesitaba ese conflicto para existir, como todo en el teatro y en el cine y en la televisión. Entonces, si uno no quiere ver algo que no sea un conflicto, si vos no querés ver un conflicto, no podés ver ninguna película, porque sin conflicto no hay película, ni serie, ni teatro, ni arte, ni nada. Bueno, estamos metiendo de nuevo dentro de una bolsa arte, entretenimiento, dibujos animados y niños. Si lo sacudís mucho, te sale un asesino serial de ahí adentro, pero tiene que haber un poquito... No, es que para mí el arte es algo... El arte, para mí, es un trabajo... Para mí el arte es un trabajo que se hace con dedicación. Entonces, si vos agarrás algo y lo haces con dedicación, eso que hiciste, sea lo que sea, es arte. Yo lo veo así. Y es una de las cuestiones principales tal vez que en este momento separa al humano del resto de los animales. Porque ponerse a uno a hacer algo con dedicación que no sea sobrevivir o vivir, que sea otra cosa en la cual no dependa la supervivencia, eso es un arte. O tal vez sí depende de la supervivencia, tal vez no podríamos vivir sin expresarnos con el arte. Pero cualquier cosa que uno haga, ponerte dedicación a acomodar fósforos, termina siendo arte. ¿Pero esto es un invento tuyo? ¿O si buscamos en el diccionario se puede llegar a la definición de arte como decir... ¿Quieres que busque ahora y te diga lo que dice? A la que se le eche dedicación. No, yo lo siento así lo siento, así me parece a mí. Pero si querés, me fijo qué dice Wikipedia del arte y te lo digo ya mientras estamos hablando. Te digo que... mira, dice... El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. Más o menos lo que dije yo. Pero para mí es como que no cualquier cosa. Uno tiene que ponerle dedicación para que sea arte. Si lo haces así nomás, no es arte. Si lo haces así, no. Jerry, no sé, todo el mundo es artista. Todo el mundo es artista con lo que le ponga dedicación. Y si yo me pongo dedicación mientras estoy pillando, uno pilla con dedicación. Es una obra de arte que cuesta la dedicación de
15 segundos de pillar o 1 minuto de pillar. Y vale eso, vale 1 minuto de dedicación. Y un cuadro que te cuesta 1 año hacerlo, vale un cuadro de 1 año de dedicación. Y un trabajo que lo haces con dedicación, que te cuesta 5 días, vale esos 5 días. Ese es el valor para mí de las distintas obras de arte. ¿Cuánta dedicación le puso una persona a esa obra de arte? Si yo tiro un bombuchazo de pintura contra un cuadro, el tiempo que tardé en llenar la bombucha con pintura y tirarlo contra un cuadro, no. Ahora, si yo lo que busco no es, o sea, vale eso, vale el tiempo que tardé en hacer eso, o sea, vale 2 minutos. Ahora, si yo intento que la bombucha pase a través de un auto en movimiento con las ventanas bajas y del otro lado se estampe contra un lienzo, es un poco más de dedicación y tal vez va a producir el mismo enchastre en el lienzo, pero el que pasó a través del auto es un poco más artístico. No sé si se entiende lo que digo. Aunque el resultado a veces sea el mismo, en donde uno puso más dedicación, es un poco más artístico. Y se merece valer más. Si hay que ponerle un valor. Y esta pregunta que lo eleva a la enésima potencia a tu teoría. Si este tipo agarra una bombucha, la llena de pintura, la tira a través de una ventana, la pega contra un lienzo, bla 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 bla, pero no hubo ningún testigo, ni lo filmó, ni nada, ¿esto sigue siendo arte? Sí, sigue siendo arte, solo para él. O sea, va a seguir siendo arte, pero después el valor que le den los otros, él cuando cuente todo eso, si no el que no le cree le va a dar menos valor que alguien que le cree. Es así. El valor que se le da, valor a la dedicación, cosa que yo no entendía cuando era chico. Cuando yo era chico había que hacer algún trabajo para el colegio y yo lo entregaba en una hoja. El trabajo era hacer tales, no sé, buscar información sobre la hormiga. Y yo ponía la hormiga negra, pim pum pam, y lo entregaba. Y me sacaba menos nota que alguien que por ahí no había escrito tanta información como yo, pero que le había puesto una carátula que decía trabajo práctico sobre la hormiga. Y en la carátula le puso florcitas, la subrayó. Y yo decía que no, para mí era injusto eso. Yo decía no. Pero hoy cae que todos esos maricones tenían razón. Y en realidad no sé si tenían razón, pero sí caigo en que la persona que te califica también califica la dedicación, cosa que ahora me da herramientas para poder mentir y decirle al profesor: pero yo me quedé despierto estudiando, yo le pongo ganas y bla, 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 bla. Todas las cosas que yo antes odiaba, que para mí eran injustas, que la profesora diga, le voy a poner una buena nota porque yo sé que se esfuerza. Era algo que me acuerdo, esa frase me daba ganas de romper todo. Yo decía, ¿qué importa que se esfuerce? Si lo hizo mal, lo hizo mal. Yo, desde mi punto de vista de práctico, matemático, de decir, si puso mala respuesta, puso mala respuesta. Yo la puse bien. ¿Eso de alcahuete? ¿Lo decías en voz alta? No, no lo decía, lo pensaba. Y a mí me decían, y a mí la profesora me decía, sí, pero no me desarrollaste. Pero yo puse la respuesta acá, la respuesta era 17 y yo le puse 17. Pero yo quiero que me hagas todo el desarrollo. Y me ponía la misma nota que alguien que había hecho todo el desarrollo, pero que lo respondió mal. Entonces, ¿ahora qué hago yo? ¿Qué aprendí a hacer? Obviamente aprendí a decir que me esforcé, a poner cara de cansado, a poner cara de forzado, y así me pone mejor nota, porque la otra persona considera que si uno se esforzó. Entonces, por ejemplo, uno va a una mujer y le dice, vos te fuiste con aquel de allá porque te dio 100 pesos, y a mí me dejaste porque yo nada más te di 10. Pero lo que vos no sabés, que ese tipo es multimillonario y 100 pesos para él no representan nada.
y yo te di los únicos 10 pesos que tenía. Ah, qué lindo. Y bueno, así son las cosas. Hay que florearse, hay que mentir y hay que decir que uno se esforzó para que valgan más lo que uno hace. Entonces, yo creo que Jerry se esforzaba un montón por romperle las pelotas a Tom. Sí, yo también. No tiene este mérito. Hoy en día, ya siendo grande, no cambias tu punto de vista de no sé, pobre mexicano, pobre Jerry, digo, de que viviera esta vida de ajetreos, no sé. No, sí, en cambio, para mí la diferencia entre... Estaba como un vago en el suelo todo el tiempo. Sí, para mí la diferencia principal era que Jerry no manejaba el concepto de la propiedad privada. Y Tom sí. Tom lo dejaba que se metiera hasta la cocina. Y ahí, cuando ya lo tenés en la cocina, le pegás 2 tiros y se tomaba 2 whisky, 2 líneas de coca. Aparte Tom era... Tom. Ahora, claro, yo no sabía si Tom defendía la comida porque era de los amos o porque era de él. Porque Jerry se metía, abría la heladera y Tom iba y lo sacaba. Y yo a veces decía, claro, le está comiendo la comida. No, pero claro, la casa no era de Tom. El tema es que Jerry no entendía por qué Tom lo quería echar. Jerry ponía cara diciendo, ¿por qué me están echando a mí de acá? Lo hacía por necesidad, Jerry, ¿no? Esto no lo rendía lo que agarraba. Claro, aparte Jerry decía, ¿por qué me está echando? Y Tom lo echaba como diciendo, tengo razón. Y como no había comunicación, no se hablaban, no podían llegar a un acuerdo, pudieron haber llegado a un acuerdo, Tom, y decirle, mirá, yo te paso el morfi que vos necesitas, no me hagas quedar mal, no salgas cuando están los dueños de la casa, estamos todos contentos. O no me intentes cortar al medio o aplastar con una pesa, al menos. Intentos de asesinato hacen que no te tome mucho cariño. No. Pero casi siempre en todos los capítulos el que empezaba con la joda era Tom a agredirlo al otro y bueno, y el otro después se la contestaba. Pero sí, tenía un montón de... En realidad creo también que eso es bueno para inventar algo, para inventar una serie o una película. Tenés que buscar un conflicto que te dé para rato. Entonces era buenísimo que ellos no hablen, porque al no hablar no podían resolver nada y tenías conflicto. Imagínate conflicto entre un gato, entre 2 animales. Tenías para darle la cantidad de años que le dieron a Tom y Jerry. Bueno, me acabas de volar la cabeza con esto, porque nunca lo había considerado de esta manera. Siempre pienso que hay mensajes subliminales escondidos en muchos lugares, especialmente también en dibujos animados y especialmente de la época esta de Estados Unidos, en donde Tom y Jerry pasaron a través de grandes conflictos como la Segunda Guerra Mundial e hicieron su parte de propaganda con los dibujos animados. Pero quizás la mayor parte de propaganda era esta definición de cómo funciona un americano, que podría ser Tom. Actúa como un ser humano, usa las manos, o sea, se comporta como un ser humano, pero nunca llega a hablar con Jerry, y quizás hablando hubieran llegado a un buen entendimiento. Y quizás todo lo que hemos mamado desde pequeños es, vos dale para adelante. Si hay alguien que no te cae bien, primero lo castigás y después preguntás. Es verdad. Entonces sí generan agresión, porque la verdad que yo creo que me considero en el fondo una persona agresiva, que le cuesta resolver las cosas, pensar que se puede hablar con alguien que no piense igual a uno. Me cuesta, ¿verdad? Que sea diferente, digamos. No, me cuesta decir, voy a conversar con esta persona que no piensa como yo para llegar a un acuerdo. Ya estoy pensando, me diciendo, ay, la puta madre, tengo que hablar con este pelotudo para... Así de una, ¿entendés? En vez de tomarlo como algo natural, tener que hablar con alguien que no piensa como uno para llegar a un acuerdo, lo tomo como algo diciendo, ay, tengo que hablar con este que no piensa como yo para llegar a un acuerdo, ¿viste? Como si fuese ay, cómo me gustaría correrlo con una pala y pegarle palazos y que quede su carita formada en la pala. Y correr hasta su cueva, meter la mano, sacarlo y ponerlo en una ratonera. Estás describiendo los sueños de Donald Trump. Claro. Y Donald Trump tiene un gato en la cabeza, así que es bastante que se asimila.
¿Qué pasó? Estaba bebiendo. Está bien. No, te dije que tenés que aflojar con esa. Te dije que tenés que aflojar con la bebida, que te iba a terminar matando. Ay, el gato de la cabeza de Trump. Es posible. Tiene un gato en la cabeza y es Tom. Así de Claro, rebelde. y es el gato que lo hace arreglar todo a los palazos de con el que se acomoda el carbón en las chimeneas. ¿Cómo Me acuerdo que sale que- el carbón de la chimenea? ¿Cómo fue eso? Porque es con lo que le pegaba a Tom a Jerry muchas veces. La palita para acomodar el carbón de la leña de la chimenea. Claro. En el hogar. Exactamente. Okay. Me acuerdo hasta el sonido de tanananan, tanananan, miau, tanananananananana. ¿Te acuerdas que hacía así? Tan, 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 tan. Y caía, Jerry creo que caía sobre la Y o alguna letra. Y Tom lo miraba desde la O de Tom, me parece, con cara de enojado. Posible. Bueno, tuvieron tantos Ya arrancaban años, mal, realmente ya arrancaban. En la presentación ya estaba todo mal, ni siquiera en la presentación se llevaban bien. En la presentación ya Tom lo miraba mal. Es Así posible que, que, bueno. como decían los Simpsons, que ya todo lo han dicho los Simpsons, pero como decían Sí. los Simpsons, si llegaras a quitarle a Rasca y Pica, sí, Rasca y Pica, ¿no? No, acá son Tommy y Daly. Tommy y Dali, Ichi y Scratchy. Pero si le quitabas la agresión a eso y le ponías el gato y el ratón a hablar por un rato, la gente está un poco aburrida. Supongo que tiene que haber un creativo por ahí que pueda ¿Te acordás lo que crear pasaba? historias interesantes de amistad ¿Te acordás lo que y de pasaba en trabajo Los en Simpsons? grupo. ¿Te acordás lo que pasaba en ese capítulo de Los Simpsons? Sí, bueno, le quitaban la violencia y se iba al carajo la empresa. No, ¿y qué pasaba? Los chicos se aburrían y empezaban a salir a jugar a la calle. Ujú. Y los pibes terminaban jugando a la calle con otros chicos, compartiendo momentos, juegos. Que en sí el juego es compartir algo con otro de tu misma especie o de otra especie para ir descubriendo que te puedes comunicar y conectar con otras personas. Y no solo tener que estar solo en tu casa mirando cómo un dibujo animado arregla las cosas a los batazos de béisbol. Creo que sería... Ahora, cuando era chico pensaba diciendo, qué tonta está Marge, ¿por qué quiere que los chicos no miren los dibujos? Y ahora que soy grande digo, cuánta razón tenía mi viejo. No, Marge, tu viejo. Que no sí, quería que vean, porque miraran la los frase... Simpsons. Es porque mi viejo no quería que tome naranjú y tenía razón. Era un asco. Pero bueno. ¿En qué sentido? A ver, ¿de qué no me enteré del naranjú? En naranjú, y me decía, eso es puro químico, son nada más que colorantes. Y chupás el plástico, que andás a ver el plástico ese, Ah. quién lo trae, dónde lo apoyaron, si no le meó una rata encima. Pero yo creo que en verdad era porque no le gustaba ver cómo su hijo chupaba algo pareciendo que chupaba una pija. Es Si posible querés, si lo querés lo puedes cortar ahí, en pija.